En Ecuador está pasando, digo, lo que habrán visto en los medios esta semana, de repente bandas de narcotraficantes, digamos, y organizaciones sí, de tráfico de drogas en Ecuador, que avanzaron sobre otros universos a los que no estaban acostumbrados. Por ejemplo, lo que se hizo muy mediático es la toma de un canal donde se hizo visible las bandas poniéndole los puntos, digamos, al presidente que de tinte neoliberal de repente salió con la bandera contra el narcotráfico. Pero para poder entender de qué se trata este conflicto hay que retrotraerse muchos años atrás, centralmente a lo que está pasando luego de que Rafael Correa dejó de alguna manera a un vicepresidente. No, Rafael Correa deja a Lenín Moreno, Sí. que Lenín Moreno, Yo no soy ningún Lenín Moreno. y lo traiciona. A partir de esa traición, para aclarar lo que quiere decir Caramelo, a partir de esa traición empieza a aplicarse un modelo político de Estado completamente diferente al que venía empujando el espacio de Correa. Entré con Lenín Moreno como un caballo. Había 2 o 3 cosas de Lenín Moreno. Primero, había hecho mucho humor. Y había hecho mucho humor con su discapacidad. Porque es discapacitado. Sí, Está en silla de ruedas, sí. Y cuando lo escuché en un par de conferencias en España, dije, este es picante, en serio. Y salió el tiro por Era la picante. culata. Digo para que no se sientan mal los que a veces apuestan a un caballo y se les manca, se entienden mal. Sí. Bueno, la verdad que a mí me salió como el culo la apuesta por Lenín Moreno. Lo quería decir como una cuestión de honesta, vamos. Yo quería rescatar un análisis, obviamente, o para comprender lo que va sucediendo tenés que saber un poco de lo que pasó antes, entender lo que está pasando ahora y tratar de encontrar algunos factores de análisis para comprender el fenómeno completo. Un poco de certeza, ¿no? Por ejemplo, no empezar confundiendo El Salvador con Honduras. Por ejemplo, ¿no? Eso estaría buenísimo. y con Ecuador tampoco. Saber que Panamá no tiene nada que ver en este conflicto. Exactamente. Tuve la suerte de ir a Ecuador en tiempos de Correa y claramente no tiene nada que ver lo que sucedía entre el 2007 y el 2017, que era cuando gobernaba Correa, y en la época actual. Ecuador era el segundo país más seguro de Latinoamérica y con menos homicidios per cápita. A partir del 2019, obviamente post Correa, ya con Lenín Moreno en el gobierno, se multiplicaron por el 800% más de homicidios desde el 2019 hasta hoy. Claramente hubo una escalada de violencia. Otra cosa importante que pasó en la región, primero para ubicar también regionalmente a Ecuador, es que Ecuador está entre Colombia, que es uno de los principales centros, y Perú, principales centros del narcotráfico de la cocaína, ¿sí? Y además que a partir del 2016 se firmó un tratado de paz en Colombia donde las FARC cesan el fuego, ¿sí? Vinculado a la lucha armada de las guerrillas. Era, de índole política, donde obviamente había una mezcla también pero lo que sucedió fue que se corrió de alguna manera el tapón que hacía la FARC en la zona donde ellos estaban, que de alguna manera no dejaba que el narcotráfico y el negocio avance sobre Ecuador. Eso se termina sumado a el retiro o el desmantelamiento del Estado, de un estado de bienestar y un estado máximo que ocupaba los lugares y las instituciones dentro del país con el modelo de Correa. El Estado se retira, se empiezan a aplicar políticas neoliberales, se abandonan esos espacios en los cuales avanza las organizaciones armadas. Pero centralmente, otra de las cuestiones importantes es que Ecuador es un país dolarizado, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Tengo una pregunta. Estaba dolarizado con Correa. O sea, la dolarización no tiene que ver con... No es algo nuevo. La dolarización se produce en 1999. Sí. Y el responsable directo de la dolarización de Ecuador se llama Domingo Felipe Cavallo, que es asesor del gobierno de entonces y lleva el proceso de dolarización que él no puede reproducir en la Argentina, lo lleva a Ecuador. Ahora, lo que te digo es, veo mucho progre diciendo, como dolarizaron pasó esto, no tiene nada que ver. O sea, esto pasa por un montón de factores. La dolarización es una facilidad
para el narco para meter la Porque no guita tiene que en cambiar, blanquearla, digamos, porque de no alguna tiene que manera. cambiar guita. Claro, O sea, exactamente. no tiene que cambiar de un peso. Es más difícil, encontrar el camino de la plata si se pasa a pesos, a dólares, digo, y sobre todo porque los mayores centros de consumo de la cocaína y de las drogas en general son Estados Unidos y Europa. Digo, la moneda de cambio es mucho más fácil. Y otra cosa No importante puede también... ser. Para mí esa información es es- parcial. Porque Sí, para yo mí creo los que- yo creo que los sos faloperos- tendenciosa. Los Yo creo faloperos, que sos hijos de puta. tendenciosa. No, y otra cosa importante también, toda la cuestión de los puertos, ¿no? Y la salida, entrada y salida de las... Claro, porque ellos salen por el Atlántico y nosotros salimos por el Pacífico, en Rosario. ¿Es así o no? ¿Cómo es? No, Muchos Rosario se sale Damos mucho. toda una vuelta por el en el pa- negro, ¿eh? En Rosario se sale mucho por el Pacífico. Sí, sí, sí. Por el Pacífico, que es un bar que queda en la Que esquina. queda en la de cosas. esquina. Sí, No se ahí- toman el ahí tren hasta compras- Pacífico. compras- Van, compran en Pacífico van en el del tren. Pacífico, Taltín en van Pacífico. al otro Pegan en lado. Pacífico y siguen. Me encanta, daban toda una vuelta, eran unos boludos los largos, daban toda una vuelta. y, Los lugares más peligrosos del mundo para navegar ahí, para dar vuelta. y están todos juntitos allá, digo, más en Centroamérica. Bueno, el desmantelamiento del Estado, la desregulación financiera, por esto la cuestión económica. Perdón, Agus, que sí. interrumpa, pero lo que decías de los puertos es importante, me parece, porque, corregime si estoy diciendo una pavada, están privatizados, ¿no? Bueno. O es una empresa que han concesionado y está en manos privadas y no está en manos estatales los puertos, ¿no? Sí. En Y- ese caso. Y esto también vinculado con el vínculo fluido con las offshore, con las empresas, que son las mismas que son los dueños de los puertos y de las propias transportadoras, digamos. Y lo que Como está... los puertos del Paraná me acabo de dar cuenta. Cáspita. Bueno, Cáspita. Recorcholis. por eso también ponía el eje sobre estas cuestiones, porque el que tiene ganas de leerlo en lectura, digo, una lectura paralela de qué va pasando y qué va avanzando sobre la Argentina, sobre todo en este modelo y en este paquete de DNU, y algunas similitudes con Claro, la realidad claro. no son pura coincidencia, digamos, sino que es causalidad. Y algo importante por lo cual termina como de explotar por todos lados, que se quieren llevar puesto también a este gobierno, primero porque hay un vínculo muy estrecho entre la política, el poder judicial, las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Entonces estalla de alguna manera visiblemente y Ecuador se volvió uno de los países más inseguros, obviamente, junto a otros, Como pero, Rosario, me acabo de dar cuenta. Está lleno de coincidencias. es así como lo están planteando. Bueno, hablemos Y de Costa Rica. Bullrich- Hablemos de Costa Rica, que no Bullrich- pasa nada. Bullrich y el modelo militarista, e incluso si queremos pensarlo, como también sucedió durante el gobierno de Macri, esta cuestión medio paramilitar, donde no sabemos, que hay grises, donde no sabemos qué es lo que pasa, también está muy vinculada a controlar el territorio, a establecer el terror en la comunidad, a desarticular el tejido social y a someter a las comunidades, ¿no? A la población.